Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo por aquí, si nunca has visto mi cara en tu pantalla antes. Entonces, hola, mi nombre es Molly Westbrook y publico videos de crímenes reales como este cada semana, así que si crees que eso es algo que podrías querer seguir, entonces, por favor, suscríbete y no olvides activar la pequeña campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando publique un nuevo video. Esta semana vamos a hablar sobre el caso resuelto de los asesinatos del mochilero o el asesino serial del mochilero. A finales de los 80 hasta principios de los 90, varios jóvenes, adultos jóvenes, fueron brutalmente asesinados durante sus viajes por la tierra de Australia. Para algunas víctimas pasarían años antes de encontrar sus cuerpos. Pero una vez que se encontraron los cuerpos, la policía pronto se dio cuenta de que tenían a un asesino en serie en sus manos. Un asesino en serie que hoy en día es considerado el peor asesino en serie de la historia de Australia. Y si viste un video que publiqué hace unas semanas en mi canal, el caso de David Octolone, es posible que realmente estuvieras esperando este caso. Así que para el caso de esta semana, como dije, volvemos a finales de los 80 y principios de los 90 en Belanglo. Específicamente, los crímenes de los que vamos a hablar hoy ocurrieron en el bosque estatal de Belanglo, que se encuentra a unas 2 horas al sur de Sydney, en Nueva Gales del Sur, Australia. Ahora bien, Australia es, por supuesto, un punto caliente general para los turistas. A muchas personas les encanta viajar allí y explorar el país cada año. Y en la época, alrededor de los 90, y me imagino que probablemente aún ahora, era particularmente popular entre los jóvenes, los adultos jóvenes que habían decidido ir a viajar, ampliar sus horizontes, experimentar cosas nuevas, conocer a nuevas personas, y Australia era considerada uno de los mejores y en realidad uno de los lugares más seguros para hacer esto para mochileros y autostopistas. Se pensaba que era un país muy seguro para viajar, o al menos eso era antes de que ocurriera este caso. Dos de las personas que tenían el gusanillo de viajar eran dos amigas, Caroline Clark y Joanne Walters. Caroline tenía 21, Joanne tenía 22, ambas eran del Reino Unido, aunque se conocieron en Minimitch Bay State, Australia, en un albergue en King's Cross. Ambas habían venido a Australia como mochileras, así que tenían mucho en común y se convirtieron en muy buenas amigas, y creo que a partir de ese punto decidieron básicamente explorar el país juntas. Así que hablemos un poco más sobre su trasfondo, comenzando con Caroline. Caroline Clark nació en agosto de 1970. Sus padres eran Ian y Jackie Clark. Caroline era su hija menor y era originaria de Surrey, en el sureste de Inglaterra. Caroline fue descrita como una persona muy burbujeante y brillante, era extrovertida y de voluntad fuerte, y había sido su objetivo en la vida durante muchos años viajar por Australia en realidad. Sus padres Ian y Jackie dijeron que Caroline había tenido una obsesión con Australia desde que tenía alrededor de 10 años y siempre había querido ir allí. Aparentemente, esta obsesión comenzó porque realmente disfrutaba viendo telenovelas australianas como Home and Away y Neighbours. Así que sabía desde que era una niña que un día, cuando fuera lo suficientemente mayor, iba a viajar por Oz, y a los 21 años había hecho realidad su sueño. En septiembre de 1991 llegó a Sydney y, como dije, fue allí cuando conoció a la mochilera Joanne Waters. Joanne, de 22 años, nació en enero de 1970, hija de Ray y Jill Waters, y era de Maesteg, que está en Gales. Se la describía como una persona muy inteligente y brillante, a quien le encantaba socializar con la gente, era extrovertida, se llevaba bien con los niños, de hecho trabajaba como niñera. Pero ella, al igual que Caroline, siempre había querido viajar, recorrer el mundo, así que decidió que podría combinar su trabajo con su sueño de viajar. Iba a viajar a todos estos lugares diferentes e intentaría conseguir trabajos como niñera en el camino para ganar algo de dinero. Para febrero de 1992, Joanne Waters y Caroline Clark se habían convertido en muy buenas amigas y compañeras de viaje, y las chicas habían hecho un plan para dirigirse al sur e ir a recoger frutas en el distrito de Riverina, en Nueva Gales del Sur. Iban a hacerlo durante unos 2 meses aproximadamente para ganar un poco de dinero, porque después de esto querían viajar a Tasmania, en Australia, y para ahorrar dinero decidieron hacer autostop hasta Riverina. Tenían sus mochilas con su ropa y sus pertenencias que necesitaban. Tenían sacos de dormir y una tienda azul para 3 personas, que les fue dada por un amigo suyo llamado Steve.
Y el 18 de abril de 1992 comenzó su viaje. Tomaron un tren, creo que desde la estación King's Cross hasta la estación Casula en Nueva Gales del Sur, y luego de allí comenzaron a hacer autostop. Sin embargo, Joan y Caroline nunca llegaron realmente a su destino. Nunca llegaron al distrito de Riverina. Desaparecieron poco después de dejar la estación de tren. Y eso fue todo. Nadie volvió a saber de ellas después de eso. Al principio, cuando desaparecieron, nadie se percató realmente de su ausencia. Sus familias no pensaron que algo estaba mal hasta aproximadamente 6 semanas después de esto, porque obviamente ambas chicas eran del Reino Unido. Así que imagino que debido a la diferencia de horario, realmente no tenían ese contacto regular con sus padres mientras estaban viajando. Yo misma lo sé porque una de mis hermanas vive en Australia, así que debido a la diferencia de horario no puedo hablar con ella muy seguido. Joan y Caroline se movían mucho y estaban muy ocupadas. En aquel entonces no habrían tenido teléfonos móviles. Así que sí, pasó un poco de tiempo antes de que alguien realmente se diera cuenta de que algo no estaba bien aquí. Como dije, unas 6 semanas después de la última vez que se vieron a las chicas, fue cuando sus padres comenzaron a preocuparse un poco. Fue realmente cuando llegó el Día del Padre que los padres de Joan, Ray y Jill supieron que algo pasaba porque Ray no tuvo noticias de su hija. Joan no se puso en contacto en el Día del Padre ni envió a su papá algo como un regalo o una tarjeta, lo cual estaba totalmente fuera de su carácter. Así que los padres de Joan decidieron contactar a los padres de Caroline Clark, Ian y Jackie solo para preguntar si tal vez habían tenido noticias de las chicas, pero ellos tampoco. Ian dijo que fue entonces cuando realmente comenzaron a sonar las alarmas y así que entraron en acción, comenzaron a intentar rastrear a las chicas. Creo que Ian y Jackie Clark crearon algunos carteles y volantes con fotos de Joan y Caroline. Los imprimieron y los enviaron a los grandes albergues en Australia donde se alojaban la mayoría de los mochileros. Y pidieron a los mochileros que llevaran algunos carteles con ellos a donde quiera que fueran y que los distribuyeran alrededor. Por supuesto, esperaban que alguien, uno de estos mochileros, reconociera a Joan y Caroline y supiera dónde estaban. O tal vez incluso Joan y Caroline mismas verían estos carteles y finalmente se pondrían en contacto con sus familias. Pero desafortunadamente eso no sucedió. A pesar de sus mejores esfuerzos para intentar localizar a sus hijas, los Walters y Clarks no tuvieron suerte. Y pronto las semanas se convirtieron en meses y aún no había señales de Joan y Caroline. Nadie tenía idea de lo que les había sucedido hasta al menos 5 meses después, en septiembre de 1992, cuando 2 hombres, 2 corredores de campo a través, hicieron un descubrimiento aterrador en el bosque estatal de Belanglo en Nueva Gales del Sur. La fecha era el 19 de septiembre de 1992 y mientras los hombres corrían por el bosque, en realidad encontraron un cuerpo humano muerto yaciendo justo debajo de un saliente de roca. Más tarde se determinó que este era el cuerpo de Joan Waters, de 22 años, que estaba desaparecida. Así que inmediatamente se contactó a la policía y se enviaron oficiales directamente a la escena y justo el día siguiente, el 20 de septiembre, se descubrieron aún más restos humanos. Un segundo conjunto de restos humanos. El segundo conjunto de restos fue encontrado no muy lejos de donde estaba el cuerpo de Joan, a unos 30 metros de distancia, y estos restos, por supuesto, pertenecían a la amiga de Joan, Caroline Clark. Finalmente, después de 5 largos meses, las chicas habían sido encontradas, pero lamentablemente no estaban vivas y fue evidente de inmediato que habían estado muertas durante un tiempo desde que desaparecieron, probablemente porque sus cuerpos se habían descompuesto. Creo que sus restos eran principalmente esqueléticos en este punto. Por lo tanto, tuvieron que ser identificadas a través de registros dentales y también creo que algunos objetos en la escena como sus joyas y algo de ropa, etc., aunque extrañamente su equipo de campamento no estaba en la escena, no estaba en ninguna parte del bosque. Cuando se recuperaron sus restos y se llevaron a una autopsia, se determinó que ambas chicas habían sido víctimas de homicidio, ambas habían sido asesinadas, y basándose en sus lesiones y otras pruebas, las autoridades finalmente pudieron reconstruir lo que les sucedió a las chicas. Como este caso está resuelto, ahora conocemos la versión teorizada de los eventos por la policía, los eventos que llevaron a sus muertes y cómo fueron asesinadas. Y es verdaderamente aterrador lo que Joan y Caroline soportaron. Finalmente se concluyó que ambas chicas de hecho murieron el día que fueron vistas por última vez, el día que comenzaron a hacer autostop para ir a recoger frutas, el 18 de abril de 1992.
Finalmente se determinó que en algún momento mientras Joanne y Caroline caminaban hacia el sur por una autopista, en Australia llamada la autopista Hume, fueron abordadas por un hombre, un extraño. Él había visto a las chicas mientras conducía en su coche de 4 ruedas. Reconoció que eran mochileras y acercó su vehículo a ellas. Se presentó, dijo que su nombre era Bill y ofreció a las chicas un aventón. Las chicas aceptaron con gusto y subieron al coche de este extraño, completamente inconscientes del peligro que ahora les esperaba. Al principio, cuando subieron al coche, todo parecía normal. Estaban escuchando música. El hombre Bill era hablador, parecía amigable, parecía ansioso por conocerlas. Todo parecía normal. Pero luego, después de un corto tiempo, Joanne y Caroline notaron que el comportamiento de Bill comenzó a cambiar. Ya no era hablador y acogedor, ahora estaba tranquilo y reservado y ya no hablaba mucho, lo que les pareció extraño. Finalmente, el conductor Bill realmente detuvo el coche, se detuvo al costado de la carretera y salió del vehículo y les dijo a las chicas que solo necesitaba sacar algo rápidamente de su coche, necesitaba obtener una cinta de cassette diferente o algo así. Sin embargo, eso era una mentira. Cuando regresó al coche, en realidad sacó una pistola cargada y amenazó a Joanne y Caroline con ella. Se cree que Bill les dijo a las chicas que solo quería robarles, solo quería llevarse sus pertenencias y dijo que no iba a lastimarlas. Si hacían lo que él decía, se irían sin daño alguno, y así las chicas, absolutamente aterrorizadas, accedieron e hicieron lo que él pidió. El hombre ató a ambas chicas con lazos de restricción. Se aseguró de que no pudieran deshacerlos y liberarse. Y luego volvió a ponerse al volante y continuó conduciendo. Durante el viaje simplemente le dijo a Joanne y Caroline que se calmaran, que todo estaría bien. Dijo que eventualmente las iba a dejar ir, pero necesitaban mantener la calma. Probablemente estaban llorando y lamentándose, asustadas por la situación. Finalmente, Bill salió de la autopista Hume y comenzó a conducir por una carretera llamada Bonnie Galore Road hasta que finalmente estuvieron en el bosque estatal Belanglo. Allí detuvo el coche, sacó a Joanne y Caroline y con la pistola aún en sus manos les ordenó que caminaran más adentro del bosque. Al parecer, en el bosque le dio a Caroline algunos cigarrillos para intentar relajarla, pero las chicas, por supuesto, seguían llorando. Así que intentaba calmarlas de nuevo, aunque probablemente no estaba sirviendo de mucho. Quiero decir, cómo esperaba que se mantuvieran tranquilas en esta situación está completamente más allá de mi comprensión. Después de un rato, Bill tomó a Caroline y le puso algo de ropa sobre su cara, sobre su cabeza, para que no pudiera ver. Luego agarró su pistola, la apuntó a la cabeza de Caroline y disparó una vez y ella murió. Un solo disparo habría bastado para matarla instantáneamente. Joanne, que acababa de presenciar esto, viendo a su propia amiga ser asesinada, comenzó a gritar, pero Bill la silenció rápidamente amordazándola. Puso algo de material dentro de su boca para que no pudiera hacer ningún ruido. Luego volvió a caminar hacia el cuerpo de Caroline, recogió la pistola y, aunque ya estaba muerta, le disparó una y otra vez. Simplemente le disparaba repetidamente en la cabeza, pero lo hacía desde muchos ángulos diferentes, así que le disparaba en una posición y luego se movía a otra posición. Literalmente era como si estuviera usando su cabeza como práctica de tiro al blanco. Al final se determinó que a Caroline le habían disparado en la cabeza unas 10 veces en total. Y después de que terminó de disparar, sacó un cuchillo y lo clavó en su espalda. Y luego dirigió su atención a Joanne, quien debió haber estado completamente traumatizada por lo que acababa de presenciar. Es inconcebible pensar cuánto miedo debió haber sentido Joanne al tener que ver a su amiga ser asesinada de una manera tan brutal y saber que eso también estaba a punto de sucederle a ella. El asesino comenzó a arrastrar a Joanne lejos del cuerpo de Caroline y se cree que probablemente hubo una lucha en este punto entre ellos. Ella intentaba defenderse, sin embargo, él la detuvo rápidamente al apuñalarla por la espalda. La apuñaló tan salvajemente y con tanta fuerza que perforó su columna vertebral y se determinó que esta herida la habría dejado paralizada. Después de apuñalarla, procedió a violar a Joanne y luego agarró el cuchillo de nuevo y comenzó a apuñalarla repetidamente.
la estaba apuñalando en la espalda, en el área del pecho y en el cuello, e incluso después de que ella estaba muerta, él simplemente continuó y continuó hasta que finalmente, después de infligir 15 puñaladas, quedó satisfecho y se detuvo. Luego, el asesino intentó esconder los cuerpos en el bosque. Como dije antes, Joanne fue escondida debajo de una roca y luego él puso algunas hojas y ramitas sobre ella y a 30 metros de distancia hizo lo mismo con Caroline, la cubrió con hojas, ramitas y ramas con la esperanza de que no fueran descubiertas y como sabemos no lo fueron durante mucho tiempo, durante 5 meses. Sus cuerpos simplemente yacían en el bosque sin ser descubiertos y descomponiéndose hasta septiembre de ese mismo año, cuando obviamente esos corredores de campo a través tropezaron con los restos humanos y llamaron a la policía. Cuando se hallaron los cuerpos de las chicas, la policía local comenzó una investigación de homicidio. Comenzó la búsqueda para encontrar al sádico individuo que mató a Joanne Walters y Caroline Clark. Inicialmente, había una teoría de que 2 personas podrían haber sido responsables de los asesinatos porque obviamente había 2 víctimas. ¿Podría un solo hombre haber sido realmente capaz de llevar a cabo ambos asesinatos por sí mismo? ¿Habría sido capaz de controlar y restringir a ambas mujeres por sí mismo? Pero creo que finalmente se creyó que probablemente solo había un asesino y como parte de la investigación del asesinato, la policía se puso en contacto con un psiquiatra forense que creó un perfil del asesino. Teorizaron qué tipo de persona era este asesino, qué los impulsó a matar. El psiquiatra Rod Milton creía que el asesino habría tenido antecedentes penales, un historial de violencia y agresión, y realmente creía que probablemente esta no fue la primera vez que cometió un asesinato. La forma en que llevó a cabo este ataque sugería que tenía experiencia. Probablemente ya lo había hecho antes y tenía más víctimas. Se cree que con este asesino todo era sobre el control, tener poder sobre sus víctimas. Disfrutaba viéndolos siendo tan asustados y débiles porque eso le daba dominio. Claramente también había un elemento sexual en este crimen porque recuerda que Joanne fue violada y estaba claro que el asesino era alguien a quien le gustaba usar armas y disparar porque, como hablamos, él literalmente usó la cabeza de Caroline como práctica de tiro. Después de que se desarrolló este perfil del delincuente, la policía comenzó a elaborar una lista de posibles sospechosos y personas de interés, hombres a los que querían investigar más a fondo por si tenían alguna implicación en este caso. Y mientras tanto, otras investigaciones incluyeron la incorporación de un experto en balística para examinar las balas y casquillos de calibre 22 que se habían encontrado tanto en la escena como en el cráneo de Caroline. Y en realidad pudieron determinar la pistola exacta que se había utilizado para matar a Caroline. La policía creía que era un rifle Ruger 10-22. Sin embargo, aunque este fue un gran avance en el caso al identificar el tipo exacto de arma homicida, eso solo no les llevó a descubrir quién era el asesino porque aparentemente las armas Ruger son un modelo bastante popular. Se habían vendido miles y miles y miles en todo el país, por lo que la búsqueda continuó. Pero tristemente no estaban teniendo mucha suerte. Realmente estaban luchando para identificar quién era el perpetrador y luego, aproximadamente 13 meses después de que se encontraron los restos de Joanne y Caroline, a finales de 1993, se descubrieron aún más restos humanos en el mismo lugar, el bosque estatal de Belangelo. Pero solo para darte un poco de contexto. Por cierto, en caso de que no lo sepas, el bosque estatal de Belangelo es muy grande. Tiene alrededor de 3.800 hectáreas, por lo que cubre una gran área. Sin embargo, en octubre de 1993, un hombre llamado Bruce Pryor, que vivía localmente, estaba caminando por Belangelo cuando descubrió en el suelo un hueso de muslo humano y cerca de él un cráneo humano. Así que Bruce, por supuesto, contactó a la policía, que fue directamente a la escena, y después de mirar un poco más en esa área general en el bosque, la policía descubrió una vez más un segundo conjunto de restos humanos. Encontraron un esqueleto humano escondido debajo de algunas ramas de árboles. Se determinó a través de registros dentales que este esqueleto eran los restos del joven desaparecido James Gibson, quien tenía 19 años. Y el primer conjunto de restos que fueron encontrados por Bruce, el hueso del muslo y el cráneo, eran los restos de la amiga de James, Deborah Everest, también de 19 años. Y al igual que Caroline Clark y Joanne Walters, James Gibson y Deborah Everest habían sido brutalmente asesinados. Sin embargo, resulta que en realidad habían sido asesinados mucho antes que Joanne y Caroline.
James y Deborah desaparecieron más de 2 años antes que Joanne y Caroline en 1989. Tanto James como Deborah eran de Melbourne, en Australia, ahí es donde vivían. James fue descrito como alguien que tenía un espíritu muy cita libre, así que creo que él era muy tranquilo y relajado y fácil de llevar, mientras que Deborah era un poco de contraste a esto. Ella era bastante organizada y seguía las reglas, pero los opuestos se atraen y James y Deborah eran muy buenos amigos. A finales de 1989, los dos amigos habían hecho planes para ir juntos a un festival en Albury, en Australia, y habían decidido que iban a hacer autostop para llegar allí. Salieron de Melbourne el 28 de diciembre de 1989 con sus mochilas que contenían todo lo que iban a necesitar para su viaje. Tenían ropa, algo de comida, James tenía una cámara para poder tomar fotos. En algún momento durante los próximos días, James y Deborah subieron a un tren que los llevó a la ciudad de Liverpool en Oz y desde allí iban a hacer autostop el resto del camino. Iban a caminar hacia el sur por la autopista Hume. El 30 de diciembre de 1989, 2 días después de que dejaron Melbourne, James y Deborah se encontraron con un hombre que les ofreció llevarlos a su destino. Dijo que podía llevarlos en su coche de 4 ruedas y James y Deborah dijeron que sí, por favor. Así que se subieron a su coche. Sin embargo, después de esto, nunca se volvió a ver a James y Deborah con vida. James y Deborah estuvieron en el coche con este extraño durante aproximadamente 1 hora hasta que finalmente el conductor se detuvo no muy lejos del bosque estatal de Belanglo y tan pronto como lo hizo, el conductor sacó una pistola y los amenazó. Creo que les ató las muñecas juntas y luego los llevó a ambos al bosque. Poco después de entrar al bosque, el hombre con la pistola atacó a James. Sacó un cuchillo y apuñaló a James en la espalda con él. Nuevamente, como con Joanne Waters, esta puñalada fue tan profunda que perforó su columna vertebral. Cortó su columna vertebral superior, lo que habría resultado en parálisis. Después de sufrir esta grave lesión, obviamente James se habría desplomado y caído al suelo, y fue entonces cuando el atacante se dirigió a Deborah. Utilizó algún tipo de objeto contundente, pesado, posiblemente un ladrillo o una roca o algo así, para golpear fuertemente a Deborah en la cabeza y esto resultó en 2 fracturas de cráneo y una mandíbula rota. Después de este golpe la violó y después de la violación apuñaló a Deborah en la espalda. Algunas fuentes dicen que Deborah solo recibió una puñalada, mientras que otras dicen que la apuñalaron repetidamente, así que no estoy completamente segura de qué es lo correcto en este caso. Pero después de que ella murió, el asesino volvió con James en el suelo, quien creo que aún estaba vivo en ese momento, pero por supuesto estaba paralizado, por lo que no podía moverse. El asesino volvió con James y lo apuñaló en el pecho una y otra vez hasta que él también estuvo muerto. James tenía alrededor de 8 puñaladas en total. El perpetrador luego cubrió sus cuerpos con cosas que encontró en el bosque, hojas, ramas, etc., para que estuvieran ocultos y luego abandonó la escena. Pasarían casi 3 años antes de que se encontraran sus restos esqueléticos. Recuerda, no fueron encontrados hasta octubre de 1993. Así que aunque sus restos fueron encontrados después de Joanne Waters y Caroline Clark, en realidad fueron asesinados antes que ellas. Aunque los cuerpos de James y Deborah no se encontraron durante casi 3 años, se descubrieron algunas de sus pertenencias en ese lapso de tiempo. De hecho, justo el día después de que fueron asesinados, la cámara de James que había decidido llevar en su viaje fue encontrada desechada al lado de la carretera por un hombre que iba en su bicicleta y un par de meses después de esto, otro hombre descubrió la mochila de James y esta fue encontrada bastante lejos del bosque de Belangelo. Simplemente se dejó al costado de la carretera en Goulston Gorge, que está a unos 75 millas al norte en los suburbios del norte de Sydney. Así que parecía que después de los asesinatos, el asesino había tomado algunas pertenencias de su víctima y luego simplemente las había tirado por alguna razón. Posiblemente temía que las pertenencias de las víctimas facilitarían a la policía identificarlas más rápido. Durante casi 3 años, las familias de James y Deborah simplemente no tenían idea de lo que les había sucedido. Un día estaban aquí, al día siguiente se habían ido. Tuvieron que esperar tanto tiempo antes de conocer la verdad, antes de que finalmente se les diera la desgarradora noticia de que se habían encontrado los restos de James y Deborah y que habían sido asesinados. Y no mucho después de que se descubrieron sus restos, la policía también encontró un sombrero negro en el bosque que creían pertenecía a James Gibson. Era este sombrero negro el que solía usar a menudo.
Ahora, después de que se encontraron los restos de James y Deborah, los detectives comenzaron a pensar que tal vez sus muertes estaban relacionadas con los asesinatos de Joanne y Caroline. Quiero decir, había tantas similitudes entre los dos casos como para no considerarlo. Las 4 víctimas estaban haciendo autostop el día que desaparecieron, haciendo autostop a lo largo de la autopista Hume. La mayoría de las víctimas habían sido apuñaladas. James y Joanne fueron apuñalados en la columna vertebral, causando parálisis. Sabemos que al menos Joanne y Deborah fueron agredidas sexualmente y todas las víctimas tenían aproximadamente la misma edad. Todos eran jóvenes adultos y todos fueron asesinados y abandonados en el bosque estatal de Belanglo. Así que la policía tenía una fuerte sospecha de que estaban conectados, que estos 4 asesinatos fueron cometidos por la misma persona. Y ¿sabes qué? No pasó mucho tiempo antes de que tuvieran a su primer gran sospechoso. En realidad fue Bruce Pryor, el hombre que encontró los restos en el bosque en octubre de 1993. Creo que fue el cráneo y el fémur de Deborah los que encontró. Rápidamente cayó bajo sospecha, por lo que puedo entender por ninguna otra razón que el hecho de que encontró uno de los cuerpos. Así que fue entrevistado e interrogado por detectives. Le preguntaron si era responsable de estos homicidios, a lo que él respondió no, absolutamente no, pero siguieron investigándolo. Sin embargo, nunca encontraron evidencia que lo vinculara con los asesinatos. Al final se determinó que Bruce era inocente y fue exonerado. Pero como la policía creía que estos asesinatos estaban conectados, eso obviamente indicaba que se trataba de un caso de asesino en serie. Había 4 víctimas, indicando que la policía tenía un asesino en serie. Y comenzaron a teorizar que tal vez había incluso más cuerpos, incluso más restos humanos de aún más víctimas en el bosque de Belangelo que aún no se habían descubierto. Porque había una serie de personas que se habían reportado como desaparecidas a la policía en los últimos años, personas que aún no se habían localizado. ¿Podrían alguna de estas personas desaparecidas también haber sido víctimas de este asesino en serie? Y así la policía organizó una enorme búsqueda en el bosque para ver si podían encontrar algo más, a alguien más. Crearon un gran grupo de trabajo denominado Fuerza de Tarea Aérea. Trajeron a unos 40 oficiales de policía para recorrer el bosque y la búsqueda comenzó rápidamente. Aunque gradualmente el número de oficiales de policía que se involucraron en la búsqueda simplemente aumentó. Y subió hasta que eventualmente creo que se llamó a más de 200 oficiales y aproximadamente una quincena después de que la búsqueda comenzó a principios de noviembre de 1993. Efectivamente, la policía encontró aún más restos humanos. Los restos esqueléticos que encontraron eran de una joven que finalmente fue identificada como Simone Schmidl y había estado desaparecida durante unos 2 años en este punto. Simone Schmidl, a quien sus amigos y familiares a menudo llamaban Simi, tenía 20 años cuando desapareció y era originaria de Alemania. Vivía en una ciudad llamada Regensburg en el sureste de Alemania. Sin embargo, a Simone le encantaba viajar, como a muchas de las otras víctimas. Siempre había querido viajar porque era una de esas personas que amaba la aventura. Le encantaba experimentar cosas nuevas, era muy extrovertida y uno de los lugares a los que decidió viajar y explorar fue, por supuesto, Australia, y creo que en septiembre de 1990 eso es exactamente lo que había hecho. Viajó a Oz con su mochila, literalmente sola, creo, pero estaba conociendo a nuevas personas, estaba haciendo nuevos amigos. Todavía mantenía contacto con su familia en Alemania y, de hecho, cuando habló con sus padres, su madre dijo que iba a viajar a Melbourne para unirse a Simone. Y así, Simone dijo que se encontraría con su mamá allí. Fue el 20 de enero de 1991 cuando comenzó el viaje de Simi a Melbourne. Ella estaba haciendo autostop sola. En un momento dado subió a un autobús que la llevó a un cierto punto a lo largo de su ruta. La llevó a Liverpool, en Sydney, y luego se bajó y continuó caminando hacia la ciudad de Kosula. Lo que la policía descubriría más tarde es que, en algún momento después de esto, Simone fue vista por una mujer que vivía localmente mientras caminaba por la autopista Hume, no muy lejos de la estación de tren de Liverpool. Solo vio a Simone caminando por la carretera con su mochila en la espalda. Obviamente no le dio mucha importancia en ese momento. Sin embargo, cuando la mujer miró hacia atrás poco después de esto, notó que Simone había desaparecido. Ahora no había rastro de ella. Lo que la policía cree que sucedió en ese lapso de tiempo es que Simone fue secuestrada,
Creen que un desconocido se acercó a ella mientras conducía su automóvil de 4 ruedas por la autopista y se detuvo y le ofreció a Simone un aventón, el cual ella aceptó. Al igual que en los casos anteriores, inicialmente cuando Simon subió al auto con este hombre, él parecía realmente agradable. Él era conversador y amigable, pero luego de un tiempo esto comenzó a cambiar. Ya no era amigable ni acogedor. Se volvió mucho más serio y casi siniestro hasta que finalmente se detuvo al costado de la carretera y detuvo el auto. Y tan pronto como se detuvo, alcanzó una pistola y la apuntó a Simon. Luego consiguió una cuerda y un alambre y, utilizándolos, ató las muñecas de Simon. Por supuesto, ella estaba completamente fuera de sí, aterrada como lo estaría cualquiera. Su secuestrador repetidamente le pedía que se tranquilizara. Si se calmaba y simplemente hacía lo que él le decía, prometió dejarla ir y no le haría daño. Después de que Simone fue atada y restringida, el hombre volvió a encender el coche y comenzó a conducir. Condujo hasta el bosque estatal de Belanglo. Una vez allí, obligó a Simone a salir del coche, le puso una mordaza en la boca para evitar que gritara y luego caminó con ella más adentro del bosque. Luego agarró un cuchillo y lo apuñaló en la espalda de Simone y la herida fue tan profunda que perforó su columna vertebral y quedó paralizada. Pero el atacante no se detuvo allí. Continuó apuñalando a Simone repetidamente con el cuchillo. Diferentes fuentes dicen cosas diferentes. Algunos dicen que la apuñalaron unas 4 o 5 veces en total, mientras que otros dicen que recibió alrededor de 8 puñaladas, pero independientemente de esto, estas puñaladas fueron obviamente lo que la mató y después de que ella estaba muerta, el asesino intentó esconder su cuerpo en el bosque. Agarró un montón de ramas, hojas y ramitas y las puso sobre el cuerpo de Simone, y después de que terminó, volvió a su coche y simplemente se fue. Eso fue en enero de 1991 y los restos de Simone no serían encontrados hasta más de 2 años después, en noviembre de 1993. Durante casi 3 años, Simone simplemente yacía muerta y sin descubrir en ese bosque, su familia en Alemania no tenía idea de dónde estaba o qué le había sucedido. Y creo que Simone fue identificada por la ropa que llevaba puesta. Se informó que estaba desaparecida después de que desapareció y cuando se encontraron sus restos llevaba la misma ropa que llevaba el día que desapareció, incluyendo una diadema morada que solía usar a menudo. Aunque lo que no encontraron cerca de su cuerpo ni realmente en ningún lugar del bosque fue la mochila de Simone que contenía todas sus pertenencias. Parecía como si tal vez el asesino lo hubiera robado. Así que ahora con Simone Schmidl eso hace 5 cuerpos, se habían encontrado 5 víctimas. De nuevo la policía estaba bastante convencida de que Simone era otra víctima del mismo hombre que mató a Joanne Walters, Caroline Clark, James Gibson y también a Deborah Everest. Sin embargo, la cifra de víctimas pronto superó las 5. Literalmente, solo un par de días después de que se recuperó el cuerpo de Simone Schmidl, se encontraron aún más restos. Solo 3 días después de que se encontró a Simone, el 4 de noviembre de 1993, se descubrieron los restos de 2 personas más. Los restos eran de un joven y una joven identificados más tarde como Gabor Nugabar y Anja Habshi. Al igual que Simone, Gabor y Anja también eran de Alemania. Creo que Gabor tenía 21 y Anja tenía 20. En realidad eran pareja, novio y novia. Aparentemente eran bastante similares en términos de personalidad. Ambos podían ser un poco tímidos y reservados a veces y también eran similares en sus sueños y pasiones. Un gran sueño que compartían era viajar y habían tenido muchas aventuras de viaje juntos antes de que este caso tuviera lugar. Habían viajado por Europa y Asia y a finales de 1991 estaban en Sydney, en Australia, haciendo algunos viajes también. El 26 de diciembre de 1991, es decir, el Día de los Santos Inocentes, Gabor y Anja dejaron su hotel en King's Cross, en Sydney. Subieron a un tren que los llevó a la estación de Liverpool y luego, cuando bajaron del tren, comenzaron a caminar hacia Casula, similar a Simone Schmidl. Y la policía creía que mientras hacían autostop en la autopista Hume, un extraño les ofreció un viaje, un hombre que una vez más conducía un 4x4. Gabor y Anja aceptaron con agradecimiento la oferta de viaje del simpático hombre. Subieron al coche y se fueron. Pocos sabían de las muy siniestras intenciones de este extraño.
No mucho después de que comenzó a conducir, el hombre detuvo el coche y amenazó a la joven pareja con una pistola. Ahora se cree que al principio Gabor intentó repelerlo. Una fuente indicó que intentó agarrar la pistola y arrebatársela al atacante. Sin embargo, desafortunadamente no pudo hacerlo y el atacante disparó el arma. No disparó a Gabor y Anya, creo que simplemente disparó a una de las puertas del coche como una advertencia. Quería mostrarle a Gabor y Anya que estaba hablando en serio y que si Gabor intentaba quitarle el arma de nuevo, no dudaría en dispararle. Una vez más, el atacante les dijo a sus víctimas que si hacían lo que él decía, eventualmente las dejaría ir sin daño y después de atarlas a ambas, las llevó al bosque estatal de Belanglo. Se cree que una vez que estuvieron en el bosque, en algún momento Anya intentó escapar. Intentó huir, pero no llegó muy lejos antes de que el atacante, creo, la derribara al suelo o algo así. Y fue entonces cuando Gabor intentó casi interponerse entre ellos, entre el atacante y su novia Anya. Pero cuando lo hizo, el hombre empezó a atacarlo. Comenzó a golpear a Gabor en la cabeza hasta que quedó inconsciente y luego, usando la pistola, le disparó a Gabor en la cabeza. 6 veces matándolo al instante, y después de que Gabor estuviera muerto, dirigió su atención hacia Anya. Comenzó a arrastrarla lejos del cuerpo de Gabor, y luego se cree que comenzó a realizar algún tipo de macabro ritual de muerte en Anya. La hizo arrodillarse a sus pies y bajar la cabeza y luego utilizó algún tipo de arma afilada como una espada o un cuchillo de algún tipo para decapitarla brutalmente. Y las fuentes indican que en realidad nunca se encontró la cabeza de Anya, no se encontró junto al resto de sus restos esqueléticos años después. Quizás había sido tomada y llevada por un animal o algo así. Después de que Anya estuviera muerta, el asesino luego movió ambos cuerpos a diferentes lugares en el bosque. Aparentemente estaban a unos 55 metros de distancia el uno del otro, y algunos de sus pertenencias también se encontraron más tarde dispersas cerca de sus cuerpos en el bosque, incluyendo su dinero y la información de viaje. Se descubrió alguna ropa, algunas botellas de agua y también había cosas que la policía encontró que creían que habían sido dejadas por el asesino mismo. Dejó una cuerda o alambre que creen que usó para atar a sus víctimas y también se encontraron algunas cajas de balas vacías. Así que cuando sus cuerpos fueron finalmente encontrados y recuperados casi 2 años después, también se encontró toda esta otra evidencia. Todo fue recogido, así que ahora habían encontrado 7 cuerpos, 7 víctimas, 7 jóvenes cuyas vidas habían sido arrebatadas de formas absolutamente horribles y brutales. 7 personas que la policía aún creía que todas habían sido asesinadas por la misma persona, el mismo asesino en serie. A pesar de ser las primeras en ser encontradas, la policía ahora sabía que Joanne Waters y Caroline Clark en realidad fueron las últimas en ser asesinadas. Recuerda, fueron asesinadas en abril de 1992. 5 meses antes de sus muertes en diciembre de 1991, Gabor Nugaba y Anya Hapshid fueron secuestrados y asesinados, y antes ese mismo año, en enero de 1991, Simone Schmidl fue asesinada, y luego, más de un año antes de la muerte de Simone, en diciembre de 1989, fue cuando James Gibson y Deborah Everest fueron asesinados. Y como hemos discutido, hubo muchas similitudes entre estos asesinatos, los 7 asesinatos, similitudes que indicaban que los casos estaban todos vinculados. Sin embargo, la policía no necesariamente tenía ninguna evidencia sólida para probar esto, hasta ahora demostrar que estaban conectados. Aunque en realidad no pasó mucho tiempo antes de que la policía pudiera vincular definitivamente los casos, bueno, 2 de los casos. Verás, las vainas de bala encontradas en la escena del crimen de Gabor Nugabar y Anya Hapshid coincidían con las vainas de bala encontradas en el caso de Joanne Waters y Caroline Clark. A Caroline también le dispararon repetidamente en la cabeza con una pistola como a un toro. Ambas habían sido disparadas con las mismas balas y cuando estas balas y casquillos fueron examinados, los expertos pudieron determinar que también habían sido disparadas con la misma pistola Ruger 1022. Así que esa era la evidencia que conectaba al menos 2 de los casos, confirmando la teoría de la policía de que se trataba de un asesino en serie. Ahora, como puedes imaginar, la noticia de que se habían encontrado 7 cuerpos en el bosque de Belanglo se difundió muy rápidamente por toda Australia. No pasó mucho tiempo antes de que todos supieran sobre este caso. Todos sabían que un asesino en serie estaba suelto.
Y así, en un intento por identificar al asesino, la policía recurrió al público en busca de ayuda. Establecieron una línea telefónica gratuita y urgieron a cualquier persona con cualquier información sobre los asesinatos o la identidad del asesino a presentarse, a ponerse en contacto con la policía llamando a la línea de ayuda. Y muchas personas lo hicieron. Miles de personas llamaron a la línea de ayuda ofreciendo nombres de hombres a los que deberían investigar. Y hubo un nombre en particular que se mencionó a la policía muchísimas veces. Era el nombre Milad. Muchas personas llamaron a la policía y les dijeron que deberían investigar a la familia Milad, en particular a los hermanos Milad. En realidad había 10 hermanos en la familia Milad, 10 hombres adultos. Y la razón por la que muchas personas los sospechaban era porque, bueno, en primer lugar vivían localmente. En segundo lugar, al parecer, se sabía que solían ir al bosque estatal de Blanglow, por lo que conocían bien la zona. Y las otras razones eran que la mayoría de los hermanos estaban absolutamente obsesionados con las armas. Cada uno tenía una serie de armas diferentes. La policía creía que las víctimas fueron amenazadas con armas y muchas de ellas fueron asesinadas a tiros. Además, creo que la policía conocía a la mayoría de los hermanos Malad. Muchos de ellos tenían antecedentes penales de algún tipo, habían sido arrestados e involucrados con la ley muchas veces. Por lo que puedo recopilar, los Malads simplemente no tenían una muy buena reputación en general. Por lo tanto, varios miembros de la comunidad pensaron que valdría la pena que la policía los investigara un poco más, solo en caso de que alguno de ellos pudiera haber estado involucrado en estos asesinatos en serie. De hecho, la policía recibió una pista de un miembro del público que decía que un miembro de la familia Malad, Richard Malad, quien ocasionalmente usaba el nombre falso Paul Miller, había estado haciendo algunos comentarios extraños sobre los asesinatos. Al parecer, había estado comentando sobre los asesinatos aún antes de que se hallaran los cadáveres de las víctimas. Uno de los comentarios que hizo fue algo como, cito, yo sé quién mató a esos alemanes. ¿Se refería a Simone Gabor y Anya? Quizás él fue quien los mató o quizás uno de sus parientes lo hizo y él simplemente lo sabía. Otro miembro de la familia Malad que también despertó un poco de sospecha fue Alex Malad, uno de los hermanos de Richard. Hizo algunas declaraciones a la policía afirmando que en realidad había presenciado cómo estas chicas eran secuestradas por un par de hombres. Aunque, según entiendo, nunca llamó a la policía en el momento en que presenció esto y la policía realmente no estaba segura de si creerle o no de todos modos. Parecía como si pudiera haber estado diciendo todo esto para intentar quitarle presión a la familia Malad. Había otro hermano, Ivan Malad, que también despertó muchas sospechas porque él en particular estaba especialmente obsesionado con las armas. Y también había sido juzgado antes por violación, pero hablaremos más sobre eso un poco más tarde. Al parecer, casi todos los hermanos Malad fueron sospechosos. La policía determinó que iban a dedicar mucho de su tiempo a tratar de determinar si alguno de ellos podría haber sido el asesino, tratando de encontrar evidencia que vinculara a cualquiera de los hermanos con los asesinatos. Ahora, sabían que a los hermanos les gustaban mucho las armas, así que la policía decidió que una línea de investigación que iban a investigar más a fondo eran las balas que se habían utilizado para matar tanto a Gabor como a Caroline. Querían ver si de alguna manera podían vincular las balas a alguno de los hermanos Malad. Ahora, si recuerdas, la policía encontró cajas de balas vacías cerca del cuerpo de Gabor y estas cajas de balas tenían números de serie en ellas y a través de estos números de serie, la policía pudo determinar qué fábrica de municiones las había fabricado. Era una fábrica en Victoria, en Australia. Así que la policía fue a esta fábrica, revisaron los registros y descubrieron que esos tipos de balas se habían vendido aproximadamente un año antes de los primeros asesinatos. Así que los asesinatos de James Gibson y Deborah Everest en 1989. Y también descubrieron que alrededor de 55 tiendas de armas en Australia las habían estado vendiendo en ese momento, algunas de las cuales estaban en el área de Sydney. Ahora los hermanos Malad vivían en y alrededor de Sydney. Así que si uno de ellos era el asesino, probablemente compraron las balas en una de las tiendas de armas en Sydney que las vendía. Y la policía finalmente pudo establecer cuál de estas tiendas de armas había vendido realmente la caja de balas exacta que se descubrió cerca del cuerpo de Gabor Nugabar a través del número de serie. Era una tienda de armas en el oeste de Sydney y la tienda tenía el nombre del hombre que las compró.
Dijeron que su nombre era Iván y, como sabemos, uno de los hermanos Malat se llamaba Iván. La policía había rastreado las balas encontradas en la escena del crimen, las balas que se habían utilizado para disparar a Caroline Clark y Gabor Nogbar a Iván Malat. Aparentemente, Iván era el asesino en serie que buscaban y esa no fue la única evidencia hallada. De hecho, encontraron muchas más pruebas que parecían vincular a Iván con el crimen. Pero antes de entrar en eso, quiero hacer una pausa en el caso por un segundo y hablar un poco más sobre Iván Milat, quién era, su pasado y su trasfondo, etc. Así que Ivan Robert Marco Milat nació el 27 de diciembre de 1944 en un suburbio llamado Guildford en Sydney, Nueva Gales del Sur, Australia. Había vivido en Sydney y sus alrededores toda su vida. Su padre, Stephen Milat, era croata. Era un inmigrante croata y la madre de Ivan, Margaret, era de Australia. Según las fuentes, Margaret tenía solo 16 años cuando se casó con Stephen y él era mucho mayor que ella. Stephen era unos 18 años mayor que Margaret, por lo que tenía alrededor de 34 años cuando se casaron. A pesar de eso, Stephen y Margaret tuvieron un total de 14 hijos juntos. Ivan era uno de los 14 hijos. Como mencioné anteriormente, él era uno de 10 hermanos y también tenía 4 hermanas. Y tengo los nombres de todos sus hermanos aquí, así que se los leeré. Esto es en orden de edad. La primogénita de Stephen y Margaret fue su hija Olga, nacida en 1939. Después de Olga tuvieron 2 chicos, Alex y Boris. Luego otra chica llamada Mary y después de Mary vino Ivan. Él fue el 5º hijo nacido. Después de Ivan llegaron Shirley, la tercera chica, y 4 chicos seguidos, William, Michael, Walter y George. Después de George vino Margaret, la chica más joven que tristemente murió más tarde en un accidente de coche, y luego de Margaret estaban Richard, David y el más joven era Paul y él nació en 1962. Así que muchos niños en esta familia, la familia Malak era enorme y eran bastante pobres, para ser honestos, realmente no tenían mucho dinero y a medida que Ivan crecía, presenció mucha violencia y agresión en el hogar. Las fuentes indican que su padre Stephen era un hombre muy violento, era muy estricto. Los vecinos de la familia Milat dijeron que hubo una vez en la que vieron a Stephen Milat literalmente de pie sobre 2 de sus hijos. Estaban tendidos en el suelo y él estaba de pie sobre sus espaldas. Y mientras estaba de pie sobre ellos, también los golpeaba con algo de madera, probablemente una tabla. Esa era su enfermiza forma de disciplinarlos. A menudo había muchas discusiones entre Stephen y su esposa Margaret. Discutían mucho. Y se ha informado que los niños Malat realmente no recibían mucho amor y atención de sus padres en absoluto. Sus padres no eran tan cariñosos con ellos, en especial con Stephen. Y las armas habían sido parte de la vida de Ivan y de todas las vidas de los Malat desde que eran niños muy pequeños. Creo que su padre, Stephen, también estaba obsesionado con las armas y solía mostrar a sus hijos, mostrar a Ivan cómo dispararlas. Practicaban disparos en su jardín trasero. Así que desde una edad tan temprana, Ivan ya está siendo introducido a las armas mortales. Está aprendiendo a usarlas cuando solo es un niño. A medida que crecía, se decía que Ivan era uno de los hermanos Milat más dominantes. Era muy agresivo, podía ser violento y discutidor incluso con sus propios hermanos. Al parecer podía ser bastante agresivo. Uno de sus hermanos menores, George, ha descrito como en una ocasión cuando eran más jóvenes, creo que Ivan ya sería un adolescente en ese momento, George notó que uno de los neumáticos del coche de Ivan estaba desinflado. Y literalmente le dijo a Ivan, oh, por cierto, Ivan, parece que el neumático de tu coche se está desinflando. Y al parecer, Ivan simplemente se enfadó con George. Se enfadó tanto con su hermano solo por decirle literalmente sobre el neumático de su coche que comenzó a gritarle a George y a chillarle. Así que eso te muestra lo fácil que Ivan podría perder los estribos. George ni siquiera había hecho nada malo. Si acaso, estaba ayudando a Ivan al informarle sobre su neumático y aún así Ivan se enfadó y se puso agresivo sin ninguna razón. Tenía un carácter explosivo. Desde sus primeros años de adolescencia, Iván Milat ya estaba empezando a ser conocido por las autoridades. Desde joven mostró comportamiento antisocial. Era muy problemático y creo que se comportaba mal en la escuela y cuando tenía 13 años lo enviaron a una escuela residencial por un corto periodo de tiempo, pero a pesar de esto realmente no cambió sus formas.
Supongo que cometía delitos de bajo nivel, cometió robo. Cuando tenía 17 años, en realidad fue enviado a un centro de detención juvenil debido a un delito relacionado con el robo que había cometido. Y según algunas fuentes también fue cuando tenía 17 años, cuando supuestamente confesó a uno de sus hermanos, su hermano mayor Boris, que había disparado accidentalmente a un taxista, creo que después de que tuvieron una discusión. Este taxista se llamaba Neville Knight y Neville no murió a causa de esta lesión. Sin embargo, resultó gravemente herido. Quedó paralizado y resulta que Ivan en realidad no fue atrapado por esto en ese momento ni nunca, según entiendo, nunca fue atrapado por esto. Otro hombre fue finalmente arrestado e incluso enviado a prisión por este crimen. Fue condenado a algo así como 5 años de prisión por un crimen que no cometió. A los 19 años, Ivan llevó a cabo un robo. Entró a robar en una tienda. En realidad, tenía un largo historial de robos y allanamientos. Continuó cometiendo robos, robaba coches. Una vez robó una caja fuerte y fue atrapado, arrestado y condenado por varios de sus delitos. Había pasado tiempo en la cárcel por ellos y a medida que se hacía mayor, los delitos que cometía solo empeoraban y su violencia escalaba. Cuando tenía alrededor de 25 años, en 1971, fue arrestado y acusado de la violación de 2 autoestopistas adolescentes. Algunas fuentes dicen que Iván violó a ambas mujeres, mientras que otras dicen que solo violó a una. Aparentemente las secuestró y les prometió que las dejaría ir ilesas, pero solo si una de ellas tenía relaciones sexuales con él. Afortunadamente finalmente las dejó ir y ellas fueron a la policía y él fue arrestado y acusado del crimen. Sin embargo, cuando finalmente fue a juicio, el caso contra él básicamente se derrumbó. Aparentemente la fiscalía hizo un trabajo bastante malo con el manejo del caso e Ivan Milat tenía un abogado muy bueno. Su nombre era John Marsden. Y creo que eventualmente las dos jóvenes, las víctimas, simplemente no querían seguir con el juicio. Así que decidieron retirar sus declaraciones e Ivan fue absuelto. Se salió con la suya. Y se ha teorizado que después de esto, después de que se salió con la suya con estos terribles crímenes, probablemente se sintió casi superior. Se había salido con la suya con una violación, así que pudo haber creído que si podía hacer eso, podía salirse con la suya con cualquier cosa. Quizás no solo violación, sino también asesinato. Ahora Iván era padre. Sé que tuvo al menos un hijo, tenía una hija llamada Laniese. Sin embargo, la mujer con la que tuvo esta hija, su nombre era Marilyn, en realidad estaba casada con el hermano mayor de Ivan, Boris. Ivan estaba teniendo un romance con la esposa de su propio hermano. Según un artículo, habían tenido un romance secreto durante unos 11 años y durante ese tiempo Marilyn dio a luz a Lannis y Lannis era la hija biológica de Ivan. No estoy segura de su nivel de participación con esta niña. En 1975, cuando Ivan tenía alrededor de 30 años, conoció a la mujer que se convertiría en su esposa. Su nombre era Karen y ella era mucho más joven que él. Ella tenía alrededor de 17 años cuando se conocieron, pero como dije, se casaron y Ivan fue increíblemente abusivo con su esposa. Se decía que era muy controlador, se ponía muy celoso, era mental y emocionalmente abusivo, así como físicamente abusivo. A menudo golpeaba a Karen hasta que finalmente decidió que ya era suficiente y en 1987 lo dejó. Ella solicitó el divorcio, pero él estaba absolutamente furioso con ella por dejarlo. Tan furioso, de hecho, que como venganza decidió incendiar la casa de sus padres. No creo que nadie haya resultado herido afortunadamente y no pude encontrar si incluso fue arrestado por esto. Mi suposición es que no fue así porque solo 2 años después, en 1989, comenzaron los asesinatos de mochileros, los asesinatos que la policía cree que él cometió. Pero como dije anteriormente, no solo eran los números de serie en las cajas de balas que la policía podía vincular de regreso a Ivan. A medida que continuaba la investigación, en realidad descubrieron muchas más pruebas que parecían implicarlo. Había muchas pruebas circunstanciales en este caso. Por ejemplo, Ivan Milat trabajaba en una pandilla de carretera, así que él se dedicaba a cavar y a hacer trabajos generales en la carretera. Entonces, como puedes imaginar, se movía bastante. Constantemente se movían y trabajaban en distintas zonas de la carretera. Y lo que descubrió la policía fue que gran parte de su trabajo, creo, lo llevó a diferentes ubicaciones cerca de donde estaban muchas de las víctimas.
desaparecieron diferentes puntos a lo largo de la autopista Hume, pero también se descubrió que él no estaba realmente en el trabajo los días en que todas las víctimas fueron asesinadas. Tenía el día libre cada vez que ocurrieron los asesinatos, por lo que tenía la oportunidad. No tenía coartada para la hora de los asesinatos. La policía también descubrió que él estaba en el área de Galston por trabajo alrededor del mismo tiempo que se descubrieron la cámara y la mochila de James Gibson al costado del camino, por lo que parecía probable que él fuera quien arrojó esos objetos allí. Pero una de las mayores pruebas en este caso llegó cuando un hombre se puso en contacto con la policía a través de la línea directa de denuncias y les contó una historia aterradora sobre la vez que fue secuestrado y casi asesinado por un extraño mientras estaba en Australia. El nombre de este hombre era Paul Onions. Originalmente era de Inglaterra, sin embargo, había estado viajando por Australia cuando tenía 20 y tantos años. Llegó a Sydney a finales de 1989. Así que esto fue alrededor del mismo tiempo cuando ocurrieron los primeros asesinatos de mochileros, los asesinatos de James Gibson y Deborah Everest. Creo que Paul había estado en Australia durante unas pocas semanas antes de decidir ir a la ciudad de Mildura en el noroeste de Victoria, porque iba a ir a recoger frutas allí para ganar algo de dinero. Así que el 25 de enero de 1990 comenzó a hacer autostop a lo largo de la autopista Hume y en algún momento se detuvo en algunas tiendas en Cosula, creo. Entró a la tienda para tomar algo y fue justo después de salir de la tienda cuando un hombre, un extraño, se acercó a Paul. Este extraño se presentó y dijo que su nombre era Bill, que si recuerdas era el nombre que el asesino daba a muchas de las víctimas mochileras cuando las secuestraba. De todos modos, dijo que su nombre era Bill y Bill le ofreció a Paul un viaje en su coche de 4x4, un viaje que Paul aceptó. Así que Paul subió al vehículo y Bill comenzó a conducir. Al principio parecía agradable y amigable, pero luego de un tiempo Paul comenzó a notar un cambio en su comportamiento. Bill aparentemente comenzó a ser bastante racista cuando hablaba de algunos de los inmigrantes que habían llegado a Australia. Simplemente decía cosas realmente horribles. Y por supuesto, Paul se sentía realmente incómodo con lo que decía, pero el viaje continuó de todos modos y finalmente el conductor Bill se desvió de la autopista y tomó un camino de tierra. Un camino oscuro que creo que llevaba al bosque estatal de Belanglo y fue entonces cuando Bill comenzó a conducir un poco más despacio y le dijo a Paul que iba a detenerse en un segundo y agarrar algunas cintas de casete debajo de su asiento para que pudieran escuchar algo de música. Sin embargo, esto alarmó un poco a Paul, creo, porque en realidad notó que ya había algunas cintas de casete justo entre el asiento del pasajero y del conductor. Entonces, ¿por qué necesitaba detenerse para conseguirlos? Paul comenzó a sentirse un poco nervioso en este punto. Así que cuando Bill finalmente se detuvo y salió a buscar estas cintas, Paul también salió del coche e inmediatamente Bill se puso bastante agresivo con Paul. Comenzó a alzar la voz y a decir, ¿por qué estás saliendo del coche? Y Paul dijo algo como, oh, solo salgo a estirar las piernas, pero Bill seguía gritándole y diciendo que necesitaba volver al coche, volver a entrar, y así lo hizo Paul, volvió al vehículo y Bill continuó buscando estas cintas de casete. Solo que no estaba buscando cintas de casete, en realidad estaba buscando su pistola. La sacó de debajo del asiento del conductor y la apuntó directamente a Paul. Y Paul, por supuesto, estaba absolutamente aterrado. Pero estaba aún más aterrado cuando vio que este hombre también tenía una cuerda. Claramente tenía la intención de atar a Paul con ella. Pero antes de que tuviera la oportunidad de hacer eso, Paul abrió la puerta del pasajero, saltó del auto y comenzó a correr. Sabía que probablemente esta era su única oportunidad para intentar escapar con vida. Así que comenzó a correr y el hombre con la pistola empezó a perseguirlo. Decía, detente ahora o dispararé. Pero Paul no se detuvo. Siguió corriendo y luego escuchó un disparo. Este tipo realmente estaba tratando de dispararle. Mientras Paul corría por la autopista, intentaba llamar la atención de los coches que pasaban, tratando de hacer que se detuvieran y lo ayudaran. Pero no lo hicieron. Ignoraron a Paul y continuaron manejando mientras Bill aún lo perseguía. Y en un momento Bill lo alcanzó y literalmente lo derribó al suelo, pero Paul logró levantarse. Él siguió corriendo mientras Bill continuaba disparando. Y creo que Paul en realidad estaba corriendo en una especie de zigzag en lugar de una línea recta.
Verás, él solía estar en la marina y fue allí donde aprendió que si alguna vez te disparan, asegúrate de correr en zigzag para que sea más difícil para el tirador apuntar y realmente alcanzarte. Así que Paul estaba corriendo en todas estas diferentes direcciones y todavía estaba intentando que al menos un coche se detuviera y lo ayudara, pero increíblemente ninguno lo hacía y rápidamente Paul decidió que simplemente iba a tener que pararse frente al próximo vehículo que viera para que se vieran obligados a detenerse, de lo contrario lo atropellarían, y el vehículo frente al cual se detuvo era conducido por una mujer llamada Joan Berry, y en el coche con ella estaba su hermana y también sus hijos. Cuando Paul se paró frente a su coche, Joan obviamente se detuvo y básicamente le dijo, por favor, ayúdame, él tiene una pistola, y al principio Joan dijo, no puedo ayudarte, tengo niños en el coche, pero Paul se lanzó directamente a su vehículo y Joan comenzó a alejarse y Bill, el pistolero, volvió a su coche y abandonó la escena. Inmediatamente Joan llevó a Paul a la estación de policía más cercana, donde Paul le contó a la policía lo que acababa de sucederle. Ahora, en ese momento, la policía simplemente asumió que esto fue un intento de robo. No tenían idea de cuán siniestras eran realmente las intenciones del pistolero. Obviamente no tenían idea en este punto de que había un hombre que iba por ahí secuestrando y matando a mochileros, porque hasta ahora solo James Gibson y Deborah Everest habían sido asesinados y sus cuerpos aún no habían sido encontrados. Por lo tanto, parece que en ese momento el caso de Paul tal vez no se tomó tan en serio como debería haberse tomado. Quiero decir, creo que la policía lo investigó, pero nunca encontraron al atacante de Paul y finalmente Paul, traumatizado, volvió a Inglaterra y supongo que tuvo que seguir adelante con su vida. Pero luego, un par de años después, Paul vio el caso de los asesinatos de mochileros en todas las noticias. Creo que en realidad leyó sobre el descubrimiento de los cuerpos de Caroline Clark y Joan Waters, porque obviamente ambas también eran del Reino Unido. Entonces, cuando se encontraron sus cuerpos, fue una gran noticia en la prensa británica y obviamente Paul, siendo de Gran Bretaña, lo vio y tan pronto como leyó sobre el caso, contactó inmediatamente la línea directa en Australia, pensando que tal vez el tipo que lo atacó todos esos años antes, el tipo que nunca fue atrapado, tal vez él fue el responsable de los asesinatos de Caroline y Joan. Así que Paul llamó a la línea directa, le contó a la policía su historia sobre la vez que casi fue asesinado en la autopista Hume y él no fue el único. La mujer que lo salvó, Joan Berry, también llamó a la línea directa sobre el incidente con Paul. Ella también pensó que podría haber estado conectado con los asesinatos y eventualmente la policía llegó a la misma conclusión. Los recuerdos de Paul del ataque tenían muchas similitudes con los asesinatos de los mochileros y por eso creo que fue unos meses después cuando la policía decidió volar a Paul de regreso a Australia desde Inglaterra para que con suerte pudiera ayudar con la investigación. Cuando llegó de vuelta a Oz, lo llevaron al lugar donde ocurrió el ataque a lo largo de la carretera solo para que pudiera explicar a la policía los eventos de ese día nuevamente y luego en la estación de policía a Paul también se le mostró básicamente una alineación de fotos de varios hombres con bigotes. Ahora, para este punto, la policía había identificado a Ivan Milat como el principal sospechoso en los asesinatos en serie y obviamente Ivan tenía bigote. Así que una de las imágenes en esta alineación era de Ivan. La policía quería ver si Paul lo identificaría como el extraño que intentó matarlo y efectivamente lo hizo. A Paul le mostraron la alineación de fotos 2 veces y ambas veces señaló la foto de Ivan y dijo, ese es él, ese es el tipo que intentó matarme. Así que creo que fue después de esto cuando en realidad arrestaron a Ivan Milat. Fue arrestado en mayo de 1994 por el secuestro e intento de asesinato de Paul Onions. Aunque creían firmemente que él también era el asesino de mochileros, la policía sentía que necesitaban más pruebas para vincularlo con los asesinatos antes de arrestarlo por esos. Así que por el momento solo fue arrestado por el ataque a Paul y eso significaba que la policía podía mantenerlo bajo custodia mientras continuaban intentando construir su caso contra él. Después de su arresto, se registró la casa de Ivan Milat, así como las casas y propiedades de prácticamente todos los demás miembros de la familia Milat, por si acaso podían encontrar alguna evidencia relacionada con los asesinatos en alguna de sus casas. Y de hecho, la policía recibió una pieza de evidencia de uno de los hermanos de Ivan, Alex. Cuando la policía fue a la casa de Alex, él les mostró esta mochila que Ivan les había dado a él y a su esposa, Joan.
Y la policía pudo determinar que esta mochila pertenecía anteriormente a la tercera víctima de asesinato, Simone Schmidl. Era la mochila que ella tenía consigo el día que fue asesinada, la mochila que nunca se encontró en el bosque. Eso demostraba contundentemente que Ivan Milat era el asesino. ¿Cómo podría haber tenido esa mochila a menos que él fuera quien asesinó a Simone? Claramente, después de matar a Simone, se llevó su mochila y en lugar de deshacerse de ella, se la regaló a su hermano. Pero las pruebas continuaron más allá de ese punto. Descubrieron una gran cantidad de pruebas en la casa de Malat y ahora voy a repasarlas todas. Primero descubrieron la gran cantidad y variedad de armas de fuego que poseía Ivan. Obviamente, él era un fanático de las armas. Leí en una fuente que descubrieron una postal en su casa que un amigo le había enviado desde Nueva Zelanda y en esta postal el amigo se refería a Ivan como Bill, el mismo nombre que usó cuando secuestró a sus víctimas, incluyendo a Paul Onions. Le dijo a Paul que su nombre era Bill, por lo que claramente era un nombre falso que usaba ya sea solo en sus asesinatos o simplemente un nombre por el que solía pasar. Encontraron una gran cantidad de objetos en su casa que pertenecían a los mochileros. Se hallaron sacos de dormir y tiendas de campaña pertenecientes a las víctimas. Se halló una tienda de campaña azul propiedad de Caroline Clark y Joanne Waters. Cámaras, dinero, suministros de cocina, todas estas cosas que tenían en sus mochilas. También encontraron mochilas pertenecientes a las víctimas. Encontraron la botella de agua de Simone Schmidl en su casa. Sabían que era de ella porque tenía el nombre Simi escrito en ella. Si recuerdas, su familia y amigos solían llamarla Simi, aunque Ivan había intentado raspar el nombre de la botella. Pero la policía todavía podía verlo bajo la luz infrarroja. Encontraron bridas en su casa que coincidían con las bridas encontradas en las escenas del crimen. Encontraron cuerda o cordón que probablemente se había utilizado para restringir a las víctimas, según la policía, y en realidad descubrieron rastros de sangre en esta cuerda. Y cuando se probó, los científicos concluyeron que esta sangre probablemente pertenecía a Caroline Clark. No creo que pudieran estar 100% seguros de esto, porque obviamente en aquel entonces, a mediados de los 90, la tecnología forense no era tan avanzada como lo es hoy, pero creo que realizaron algunas pruebas usando el ácido desoxirribonucleico de los padres de Caroline y se determinó que la sangre en esta cuerda probablemente provenía de un hijo de Ian y Jackie Clark. Además de eso, también encontraron una foto de la novia de Malat en su casa y la policía notó que en esta foto ella llevaba una camiseta de manga larga verde y blanca de Benetton que se parecía exactamente a la camiseta que poseía Caroline Clark. No sé si Caroline la llevaba el día que la mataron o si simplemente la tenía en su mochila, pero la policía creía que Ivan Malat la tomó después de matarla a ella y a Joanne y se la dio a su novia para que la usara. Y la razón por la que creían esto era porque esta camiseta específica solo se vendía en Inglaterra. No podías comprarla en Australia y obviamente Caroline era de Inglaterra. Lo había comprado en Inglaterra y lo llevó consigo a Australia para usarlo durante sus viajes. También encontraron una camisa azul que pertenecía a Paul Onions. Supongo que debe haber quedado en el coche de Ivan Milat después de que Paul saltó. Creo que esta camisa fue descubierta en la casa de la madre de Ivan y encontraron un montón de otros artículos pertenecientes a las víctimas en varias propiedades de Milat. Todos creen que fueron puestos allí, dejados allí por Ivan. Encontraron un montón de municiones que coincidían con las balas y cartuchos encontrados en algunas de las escenas del crimen y la policía incluso descubrió lo que creían que era una de las armas homicidas. El arma que Ivan Milat había usado para disparar a algunas de las víctimas. De hecho, se encontró dentro de una pared hueca en su casa, una pared hueca, por lo que claramente la había escondido allí. Supongo que el arma había sido completamente desmantelada, por lo que estaba en partes y no creo que se encontrara cada una de las partes. Pero la policía pronto se dio cuenta de que las partes que sí recuperaron conformaban un rifle Ruger 10-22, el arma exacta que se había utilizado para matar a Gabor Nugabar y Caroline Clark. Y los expertos en balística pudieron decir, creo que a través de las marcas y abolladuras en las balas que se habían utilizado para disparar a las víctimas, que las balas habían sido disparadas desde esta arma exacta, desde el cerrojo de la recámara que recuperaron del interior de la pared de Ivan Milat. Y así, después de descubrir todas estas pruebas a finales de mayo de 1994, Ivan Milat fue acusado del asesinato de cada uno de los mochileros.
James Gibson y Deborah Everest, Simone Schmidl, Gabor Nugaba y Anya Hapshid y Caroline Clark y Joanne Walters. Y increíblemente, a pesar de todas las pruebas en su contra, Ivan Malak lo negó, dijo que era inocente y que no era el asesino, y eso significaba que el caso obviamente tenía que ir a juicio. Y al principio, el abogado defensor de Ivan era en realidad el mismo abogado que tenía antes, a principios de los 70, cuando fue absuelto del secuestro y violación de esas dos mujeres, John Marsden. Eligió a John para representarlo de nuevo, aunque habiendo dicho eso, no pasó mucho tiempo antes de que Ivan realmente despidiera a John. Y la razón por la que Ivan lo despidió fue básicamente porque, por supuesto, siendo el abogado de Ivan, John había visto todas las pruebas que la policía había recogido, pruebas que implicaban a Ivan, pruebas que cualquier equipo de defensa tendría un tiempo muy difícil tratando de explicar. Y John lo sabía, sabía cómo se veía y por eso le dijo a su cliente: mira, Iván, he visto las pruebas, la policía tiene un caso muy sólido, así que necesitas ser honesto conmigo. Si has hecho estas cosas, necesitas decírmelo, porque si eres honesto, si admites estos asesinatos, tal vez podamos hacer un trato con los detectives, intentaremos conseguirte una sentencia más baja e incluso tal vez tratamiento psiquiátrico. Sin embargo, Ivan estaba furioso con John por decir esto. Estaba tan ofendido que John sugirió que él era el asesino y por eso ya no quería que John lo representara más. Le dijo que estaba despedido, así que se consiguió a un abogado defensor diferente y el juicio comenzó en marzo de 1996, durante el cual la fiscalía repasó toda la evidencia obtenida por la policía de la que hemos hablado. Trajeron a varios testigos para testificar, incluyendo a Paul Onions. Fue llamado para repasar sus recuerdos del día en que fue secuestrado y atacado por Ivan Milat, el día que escapó de un asesino en serie. Ahora, el equipo de defensa tomó un enfoque muy, creo, interesante al intentar probar la inocencia de Iván. No descartaron las pruebas que la policía había encontrado. Sin embargo, intentaron insinuar que tal vez estas pruebas, estos objetos que encontraron que estaban conectados con los mochileros, en realidad no provenían de Iván, provenían de uno de sus muchos hermanos. La defensa básicamente intentó afirmar que uno de los hermanos de Iván era el asesino, no él. En particular, creo que la defensa estaba tratando de implicar a Richard Malat porque él, junto con otro hermano, Walter, había sido acusado al mismo tiempo que Ivan por delitos relacionados con las armas que poseían, objetos que habían robado, así como cargos por drogas. Y también, si recuerdas, Richard Malat fue quien hizo esas declaraciones realmente extrañas sobre cómo él, citando, sabía quién mató a esos alemanes. En resumen, la defensa argumentó que Ivan no era el asesino, pero sugirió que uno de sus hermanos, quizás Richard, podría serlo. Y sabes que la fiscalía tampoco refutó exactamente esto. Le dijeron al jurado: miren, no estamos diciendo que uno de sus hermanos o hermanas no estuvo involucrado en estos horribles crímenes y ayudó a Iván. Creo que en realidad había un rumor en ese momento de que una de las hermanas de Iván, Shirley, con quien supuestamente tenía una relación romántica sexual, había un rumor de que incluso ella podría haber estado involucrada en los asesinatos y ayudado a Iván. Entonces la fiscalía dijo que no negamos que eso podría haber sido una posibilidad. No negaban que Iván no actuó solo durante cada uno de los asesinatos. Quizás uno de sus hermanos lo ayudó con uno o dos de ellos, pero la fiscalía estaba allí en la corte para demostrar que Ivan Milat era responsable e involucrado en cada uno de ellos. Y las pruebas que tenían sí lo vinculaban a cada uno de ellos, mientras que no podían vincular concretamente los asesinatos a ninguno de sus hermanos. También era el único de sus hermanos que tenía la oportunidad cada vez. Como mencioné anteriormente en el video, él no trabajaba ningún día en que ocurrió un asesinato. El juicio llegó a su fin el 24 de julio de 1996 y el jurado tardó un total de 3 días en deliberar y llegar a una decisión. Y cuando regresaron, anunciaron su veredicto. Habían encontrado culpable a Ivan Malat, de 52 años de edad, de todos los 7 asesinatos, así como del secuestro, robo e intento de asesinato de Paul Onion. Por lo que le hizo a Paul, fue condenado a pasar 6 años en prisión y por cada asesinato se le dio una sentencia de cadena perpetua. Por ende, recibió 7 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional.
Debía pasar el resto de su vida tras las rejas. Ivan Milat tuvo un tiempo muy agitado en prisión. Creo que a menudo era golpeado por otros reclusos. Intentó hacerse daño tragándose hojas de afeitar, grapas y cosas así. Una vez hizo huelga de hambre porque aparentemente estaba enfadado porque la prisión no le permitía tener una PlayStation en su celda. Incluso se cortó su propio dedo usando un cuchillo de plástico e intentó enviarlo a la Corte Suprema de Australia porque quería apelar su sentencia. Quería que le permitieran apelar. Ivan Milat estuvo en prisión aproximadamente 23 años y luego en mayo de 2019 fue diagnosticado con cáncer uroesofágico que era terminal. También se informó que tenía cáncer en el estómago y murió más tarde ese mismo año, el 27 de octubre de 2019, a la edad de 74 años. Muchos miembros de la familia Malat, creo que hasta el día de hoy, realmente creen que Ivan era inocente. Le creyeron cuando dijo que él no fue quien cometió estos asesinatos, a pesar de cuánta evidencia había para probar su culpa. Han hablado públicamente de su creencia en la inocencia de él, incluso afirman que la policía lo incriminó. Creo que uno de los únicos miembros de la familia Malat que ha salido y ha dicho que cree que Ivan es culpable es uno de sus hermanos mayores, Boris. Boris realmente dijo en un documental que vi que piensa que su hermano es simplemente puro mal y que no tiene ninguna duda en su mente de que Ivan fue el asesino. Incluso insinuó que creía que si Ivan nunca hubiera sido atrapado, definitivamente habría seguido matando. Habría tomado aún más vidas y muchas personas creen que realmente lo hizo. La mayoría de las personas creen que Ivan Milat tuvo muchas más víctimas que las 7 de las que hemos hablado en este video. Víctimas cuyos restos probablemente aún yacen sin descubrir en el bosque estatal de Belanglo hasta el día de hoy. Déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Ivan mató a más personas? Aunque Ivan nunca confesó públicamente sus crímenes, se informó que poco antes de la muerte de su madre Margaret en el 2001, supuestamente le confesó a ella. Ella fue a visitar a su hijo en prisión porque quería la verdad de él antes de morir y aparentemente él se la dio. Admitió los asesinatos. La única persona a la que parece que alguna vez confesó fue a su madre. Y eso es todo para este caso. Ese es el caso de los asesinatos de los mochileros, el asesino en serie Ivan Milat. Si viste este video en mi canal hace unas semanas, sabrás que Ivan no fue el único asesino en la familia Milat. Su sobrino Matthew Milat también llegó a matar. Mató a su propio amigo David Octolone en 2010. Mató a David con un hacha literalmente en el bosque estatal de Belanglo porque estaba absolutamente obsesionado con su tío asesino en serie Ivan y quería seguir sus pasos. Matthew se inspiró en Ivan, quería ser exactamente como él y por eso decidió convertirse también en un malvado asesino. Si aún no has visto ese video y te gustaría aprender más sobre ese caso, lo dejaré enlazado abajo en la caja de descripción para ti. Pero sí, eso es todo para este video. Siento que este video probablemente será muy largo, así que como siempre, déjame saber si llegaste hasta el final. También siéntete libre de informarme sobre cualquier otro caso que te gustaría que cubriera en este canal. Por favor, dale me gusta a este video y suscríbete si aún no lo has hecho y te veré la próxima semana para otro misterio con Molly. ¡Adiós!